Que iban a modernizar también en nuestra salud acá en la región. Bueno, y de salud vamos a seguir hablando ahora, ¿cierto? Cambiamos de tema para contarles que el mes que recién pasó, abril, fue el mes de concientización respecto de las inmunodeficiencias primarias. Este año la consigna fue detectar a tiempo puede marcar la diferencia. Queremos hablar de estas inmunodeficiencias primarias con la doctora Carla Bastías. Ella es inmunóloga jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenos días Camila y Luis, ¿cómo están? Sí, bien, gracias por estar acá para hablar sobre estas temáticas de salud, entendiendo que esta es una de las enfermedades consideradas raras y que lamentablemente en nuestro país tiene un promedio de diagnóstico de 7 años. Para que nos cuenten un poquitito acerca de qué significa el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. Bueno, mira, el mes que recién pasó, abril, era el mes de concientización de estas enfermedades raras y en específico de las inmunodeficiencias primarias también. Eh, las inmunodeficiencias primarias son patologías que afectan al sistema inmune por algún defecto genético. Están catalogadas como enfermedades poco frecuentes porque ocurren en menos de 1 en 2.000 personas en la población. Afectan a niños y adultos y el diagnóstico resulta prolongado o más bien tardío, en promedio 7 a 10 años, no solo acá en Chile, sino que a nivel mundial las estadísticas son similares. Y pasa un poco primero porque son enfermedades que se van manifestando poco a poco, con infecciones respiratorias recurrentes, con infecciones gastrointestinales recurrentes, por lo tanto en una primera instancia podrían no ser sospechadas. Pero también pasa porque efectivamente hay, todavía Chile es un país muy centralizado y por lo tanto los mayores índices de sospecha y las mayores tasas de evaluación de estos pacientes se concentran todavía en la región metropolitana y en las regiones la sospecha es menos frecuente y por lo tanto el diagnóstico también. Ahora, ¿cómo podemos considerar que sean enfermedades raras si afectan a más de 400 personas acá en nuestro país, ¿cierto? Claro, uno dice la estadística y como usted nos indica, doctora, esa es la definición, pero eso no significa que en Chile no haya un grupo significativo de personas que vive con alguna inmunodeficiencia primaria, para que usted nos cuente también qué tipo de enfermedades o cómo se manifiestan más bien las inmunodeficiencias primarias, porque según entiendo y desprendo de lo que usted explica, hay distintos tipos entonces de estas inmunodeficiencias. Claro, efectivamente las inmunodeficiencias primarias son de diversos tipos, dependiendo la parte o la porción del sistema inmune que se ve afectada. El sistema inmune está compuesto por células, ya que son los llamados linfocitos, a grosso modo, y está compuesta por anticuerpos, que son proteínas. Los déficits inmunes más frecuentes asociados a inmunodeficiencias primarias en todo el mundo y en Chile también son el déficit de inmunoglobulina. Y este déficit de inmunoglobulina se manifiesta con infecciones recurrentes que pueden ser infecciones comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma, otitis, sinusitis, neumonias, pero que se presentan en forma recurrente y con una evolución más grave en la población. Y en ese sentido, claro, sospecharlas se hace más difícil porque efectivamente no siguen un patrón único de presentación, sino que es más bien la suma de eventos lo que nos va dando la sospecha y la idea, ¿cierto?, de que efectivamente podría haber un déficit. Por otra parte, pasa que si bien son defectos genéticos los que afectan a estas inmunodeficiencias, muchos genes para manifestarse como enfermedad necesitan de la interacción ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Uno puede nacer con el déficit genético, pero a lo largo de la vida este déficit se va a ir manifestando dependiendo de los factores ambientales que nosotros vayamos enfrentando. Entonces, por eso es que una inmunodeficiencia primaria uno la puede pesquisar en niños, pero también la puede pesquisar en adultos que por algún motivo portaban esta alteración genética y que por distintas interacciones ambientales finalmente gatillaron la patología.
Y esto que se demore 7 años, claro, son varios factores, pero por ejemplo, un simple hemograma podría arrojar luces de que hay algún problema, entendiendo que hoy día los médicos lo van pidiendo, cuando uno ya se empieza a hacer los exámenes acercándonos a cierta edad, van pidiendo los hemogramas. Ahí puede ir apareciendo indicios de... Sí, efectivamente, un hemograma y un recuento de inmunoglobulinas en presencia de una historia de infecciones recurrentes o de infecciones gastrointestinales recurrentes o de un niño, por ejemplo, que no sube de peso, son señales que nos van a permitir en el fondo sospecharla, y en esos casos estaría indicado, por supuesto, un hemograma y un recuento de inmunoglobulinas. En algunos países, por ejemplo Brasil, tienen además programas de pesquisa neonatal de inmunodeficiencias primarias con una muestra de sangre. Se les realiza un examen genético a los niños cuando nacen. Imaginemos que la población de Brasil es una población mucho más grande que la de Chile, y estos screening neonatales de inmunodeficiencias que se llaman han ido permitiendo encontrar a estos pacientes con inmunodeficiencia. Yo siempre he pensado, ¿cierto? Y así la literatura también lo avala, que efectivamente estos screening neonatales de inmunodeficiencia, a pesar de que el volumen poblacional que pueda tener la patología es bajo, efectivamente son útiles, porque cuando uno pesquisa una inmunodeficiencia primaria o un defecto genético que podría llevar a una inmunodeficiencia primaria en forma precoz, se pueden generar medidas preventivas, medidas de evaluación precoz y por lo tanto de tratamiento precoz, que finalmente, si uno lo ve en un largo plazo, van a llevar, ¿cierto?, a mejores índices en salud, menores comorbilidades de estos pacientes, o sea, menores enfermedades a largo plazo, y del punto de vista del paciente eso se traduce en una mejor calidad de vida, pero del punto de vista de salud pública y de economía en salud se traduce en menos costos, ¿cierto? Y menos carga para el sistema. Yo estaba recién escuchando la noticia que ustedes daban sobre la lista de espera, ¿cierto?, de que hay en la región de Concepción. Efectivamente, si uno pesquisara en forma más precoz un montón de enfermedades, probablemente en el largo plazo estos costos en salud serían menores. Sí, de ahí la importancia de los diagnósticos en todas las patologías, pero particularmente en estas inmunodeficiencias primarias, porque además pueden ser muy confundibles los síntomas. Estamos en un contexto, por ejemplo, de alta circulación viral. Hay muchas enfermedades respiratorias. Entiendo, muchos de los síntomas se relacionan, por ejemplo, con sé que son infecciones, no virus, pero de todas maneras muy asociables a la época del año en la que nos encontramos, ¿no? Hacer muchas otitis, tener alguna infección, no sé, faringitis o qué sé yo, para preguntar más o menos en qué tenemos que enfocarnos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, y quizás no sobrealarmar respecto de este tipo de enfermedades. Sí, efectivamente, cuando uno se refiere a infecciones, uno se refiere a infecciones tanto virales o bacterianas, ¿ya? Pero por supuesto, sí, para nosotros infecciones son virales o bacterianas, pero por supuesto que las infecciones que más se asocian a inmunodeficiencia, principalmente estas asociadas a déficit de anticuerpos, que son las más frecuentes, son infecciones muchas veces bacterianas: otitis, sinusitis, neumonias. Un niño no debería tener más de 2 otitis medias en un año. Si ocurre más que eso es una señal de alarma. Si un niño tiene una diarrea que no cede, ¿cierto?, con medidas generales como reposo alimentario, hidratación, una diarrea que se prolonga en el tiempo, o una persona joven, previamente sana, que hace una neumonía que requiere antibiótico o que requiere hospitalización, son señales de alarma que efectivamente pueden hacer sospechar una inmunodeficiencia, y efectivamente un hemograma, un recuento de inmunoglobulinas, una evaluación precoz por el especialista podrían facilitar el diagnóstico. Y no esperar a que este niño tenga 4 o 5 otitis, o que este adulto haga una segunda o una tercera neumonía, ¿cierto?, para recién hacer la evaluación. Y si hablamos de enfermedades raras en nuestro país, también se viene el sinónimo de la mente de falta de recursos para medicamentos. ¿Cómo están los tratamientos también? ¿Cómo está el acceso a este tipo de ayudas también, que sabemos son importantes? Efectivamente, en Chile hay una cobertura de estas inmunodeficiencias en cuanto al tratamiento por la ley Ricardo Soto.
La ley Ricarte-Soto es una ley, ¿cierto?, que se creó para estas enfermedades poco frecuentes y que tienen tratamientos de alto costo. Las inmunodeficiencias primarias ingresaron a la ley Ricarte-Soto a finales del año 2018 y están cubiertas en el contexto de el tratamiento, que es la reposición de inmunoglobulina G humana para los pacientes que tienen el déficit inmune. La ley Ricarte-Soto no cubre el proceso de diagnóstico ni derivación de los pacientes cuando es necesario para hacer el diagnóstico o para hacer la evaluación. Por lo tanto, probablemente ahí todavía existe una brecha en cuanto a al acceso que podemos entregarle a todas las personas. ¿Las inmunodeficiencias primarias pueden llegar a ser enfermedades mortales, doctora? Eso por una parte, y por otra preguntarle también si es que hay diferencias en cómo se manifiestan las inmunodeficiencias primarias en hombres y mujeres. Ya, efectivamente las inmunodeficiencias primarias son enfermedades catalogadas como graves, porque sí pueden causar mortalidad, sobre todo las inmunodeficiencias más profundas del sistema inmune que comprometen tanto linfocitos como inmunoglobulinas, que son las que nosotros llamamos inmunodeficiencias combinadas severas. Estas inmunodeficiencias se dan se pesquisan principalmente en niños pequeños, porque como son tan severas, estos niños nacen y empiezan adquiriendo enfermedades infecciosas de muy grave evolución, y por eso es importante lo que les mencionaba yo del screening neonatal. Pero efectivamente no todas las inmunodeficiencias tienen un carácter de gravedad de tal magnitud como las inmunodeficiencias combinadas severas. Por suerte, ¿cierto? Porque si no sería mucho más complejo el escenario. Por otra parte, en el fondo, la evolución de estas enfermedades cuando se pesquisan y se empieza el tratamiento. Por ejemplo, si a un niño pequeño se le pesquisa una inmunodeficiencia combinada severa en forma precoz, puede acceder a un trasplante de células hematopoyéticas. O si a un paciente que tiene déficit de inmunoglobulina se le pesquisa en forma precoz, puede empezar a suplementarse rápidamente inmunoglobulina y eso va a prevenir ciertos efectos secundarios en largo plazo. Por lo tanto, en el fondo siempre el inicio de todo acción es efectivamente lograr llegar al diagnóstico. Doctora, y preguntándole desde la ignorancia, claramente por lo que vamos conversando, ¿es muy similar a lo que puede vivir una persona con VIH, por ejemplo, en torno a su problema inmunológico? Para que nos explique un poquitito también si existe algo similar o comparable precisamente con ese diagnóstico. A ver, completando un poco la pregunta anterior, no hay tantas diferencias entre las manifestaciones entre mujeres y hombres en relación a las inmunodeficiencias primarias. No tengo la cifra exacta de presentación, pero hay algunos defectos genéticos específicos que están asociados al gen X, pero no todos, ¿ya? Por lo tanto, no todos van a ser más frecuentes en hombres o en mujeres. Respecto al VIH, el VIH es una inmunodeficiencia secundaria, es decir, uno adquiere un déficit inmune por la adquisición del virus de inmunodeficiencia. Las manifestaciones infecciosas pueden ser similares en algunos grupos de pacientes, considerando que el VIH lo que hace basalmente es disminuir los linfocitos T. Y al disminuir los linfocitos T aparecen estas que nosotros llamamos infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas son las que nos hacen sospechar el VIH. En un paciente con una inmunodeficiencia primaria también pueden haber déficits genéticos asociados a los linfocitos T y por lo tanto las manifestaciones van a ser similares. Ahora me doy vuelta a la pregunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a un adulto con infecciones recurrentes, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de pensar en inmunodeficiencias primarias, que son menos frecuentes, pero también en inmunodeficiencias secundarias como el VIH y otras, asociadas a fármacos, asociadas a otras cosas, y por lo tanto la evaluación diagnóstica debe incluir ambas líneas de pensamiento para descartar las inmunodeficiencias primarias o bien una inmunodeficiencia secundaria. Ahora, entiendo que una de las características de las inmunodeficiencias primarias es que estos pacientes que no han sido diagnosticados no responden a los antibióticos como una persona que no vive con una inmunodeficiencia primaria. Y
yendo a ese punto, me gustaría preguntarle cómo afecta a este diagnóstico o a los mismos pacientes el tema de la resistencia a los antibióticos, que es una problemática general para la medicina y en realidad para todos nosotros, ¿verdad? Con este tema de automedicarnos, no llevar a cabo los tratamientos con antibióticos como corresponde, cortarlos antes de tiempo. ¿Hay ahí alguna relación que, no sé, la resistencia al antibiótico potencie quizás los síntomas de una inmunodeficiencia primaria o afecte mayormente a los pacientes que viven con una de ellas? Sí, efectivamente la resistencia antimicrobiana en los tiempos modernos es un problema de salud mundial, ¿cierto? Por lo tanto, el primer llamado es a no automedicarse. No todas las infecciones virales o incluso bacterianas, no todas requieren antibióticos y no todos los antibióticos sirven para todo. Por lo tanto, siempre en presencia de un cuadro infeccioso, lo más prudente es consultar para ver si efectivamente se requiere un tratamiento antibiótico o solo medidas generales, ¿ya? Y efectivamente la resistencia a los antibióticos puede afectar mayormente a estos pacientes, pues requieren tratamientos antibióticos mucho más prolongados o mucho más recurrentes. Y por lo tanto ahí la evaluación del antibiótico se hace muchas veces en base a un diagnóstico también microbiológico, es decir, la búsqueda específica del microorganismo que está causando la enfermedad y por lo tanto entregar y aportar el antibiótico que sea más específico y no en forma tan ciega, por decirlo de alguna forma. Claro, hay que ir aprendiendo todo esto porque, como dice Camila, es una problemática de salud mundial el tema de la resistencia a los antibióticos. También preguntarle con respecto a la calidad de vida de las personas diagnosticadas con inmunodeficiencia primaria. Entendiendo que, claro, si están con tratamiento, me imagino que es mucho más abierto al mundo, pero necesitan tener alguna restricción, evitar contacto con personas que estén enfermas, por ejemplo, o sea, estar como una especie de burbuja o ya con el tratamiento pueden llevar una vida completamente normal. Dependiendo del tipo de inmunodeficiencia, efectivamente uno les indica a los pacientes distintos tipos de medidas de aislamiento. Por supuesto que si uno sabe que hay una persona en casa que tiene algún déficit inmune, uno tiene que básicamente tratar de no acudir si está enfermo, usar mascarillas, el lavado de manos, todas estas cosas que aprendimos e incorporamos a nuestras rutinas con el COVID, para estos pacientes son bastante importantes. Ahora, con la suplementación de gamma globulina, los pacientes efectivamente pueden llevar una vida normal, su calidad de vida puede mejorar en forma ostensible con la suplementación de gamma globulina en los casos que son necesarios. Hay grupos de pacientes más pequeños o que tienen déficits muy específicos en los que además les tenemos que indicar otras medidas terapéuticas de aislamiento, uso de mascarillas, administración de vacunas especiales que en el fondo permiten mejorar también la calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son las acciones también que se están impulsando para poder acompañar justamente esta enfermedad, esta patología que es rara? Hay un subdiagnóstico, nos imaginamos, si el tiempo de espera es de 7 años, ¿verdad? Quizás hay muchas personas que hoy día no saben que están viviendo con una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué se está haciendo para poder visibilizar? ¿Cuáles acciones se están haciendo para poder quizás sumar más ayudas también para estos pacientes, además de la ley Ricardo Soto? Efectivamente, a nivel nacional y mundial existen fundaciones, ¿ciertos?, de pacientes que ayudan a mejorar la concientización de las inmunodeficiencias primarias. Nosotros mismos estamos en una campaña a raíz de este mes, ¿cierto?, de concientización, de promover el diagnóstico, la consulta precoz, enseñando estas señales de alarmas. Si uno, por ejemplo, pone en un buscador de internet señales de alarma de inmunodeficiencias, van a aparecer 10 señales de alarma de inmunodeficiencias que son las categorizadas por la Fundación Jeffrey Model, que es una fundación internacional de inmunodeficiencia, y son bastante didácticas y en el fondo pueden ayudar a la población y a los médicos generales o al personal de salud a sospechar una inmunodeficiencia y derivarla, ¿cierto? Ahí las estamos revisando en pantalla, doctora, ¿cierto? Las 10 Perfecto, señales de alerta, sí, que son 4 o más otitis por año,
2 o más sinusitis en el año, 2 o más meses de tratamiento con antibiótico con escaso efecto, 1 o más neumonías en un año, dificultad de un bebé o niño para aumentar de peso y crecer normalmente, abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos y recurrentes, aftas persistentes en la boca o infecciones, bien digo, micóticas en la piel, necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones, 2 o más infecciones profundas incluyendo septicemia y que existan antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias. Ahí están las 10 señales de alerta a las que hay que estar atentos. ¿Y que son combinadas, doctora? ¿Es una o dos? ¿Es un mínimo de estas señales? ¿Cómo funciona? Puede ser una o más. Ya. Efectivamente, ahí para nosotros las otitis recurrentes, las neumonias que requieren antibióticos y hospitalización, los abscesos profundos, por sí solos van a ser señales de alarma que nos tienen que hacer pensar en una derivación o en una evaluación de inmunodeficiencia. Si tú me dijeras, por ejemplo, baja de peso en un niño o dificultad para crecer, claro, ahí habría que pensar, ¿cierto?, en la evaluación médica en varios otros diagnósticos también. Y probablemente no por sí sola va a ser una manifestación de inmunodeficiencia, pero es una de las cosas a considerar en la evaluación de un niño que no crece o que no sube de peso. Y las aftas Así también, por ejemplo, las aftas recurrentes, que muchas veces, ¿quién no ha tenido aftas en la boca y que en el fondo no ha llamado la atención? Claro, si son aftas aisladas, poco frecuentes, que se mejoran rápido, probablemente no van a llamar la atención, pero si son muy recurrentes, son muy dolorosas, no pasan fácilmente y se asocian probablemente a otras cosas que uno va haciendo o va conectando, ¿cierto?, en su historia personal, efectivamente se pueden asociar a inmunodeficiencia. Bueno, es importante conocer esta información, estar al tanto de estas señales de alerta y, por supuesto, observar a nuestros niños y niñas. No es normal, ¿cierto?, ninguna de las situaciones de las que ya hablamos, y particularmente me sumo a ese llamado de no automedicarse con antibióticos, que de verdad es una problemática tremenda. Gracias, doctora, por esta conversación. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Todo esto queda en nuestras redes sociales, canal9.cl y por supuesto en nuestras distintas